El sonido agudo y rítmico de un monitor cardíaco perforaba el silencio sepulcral de la habitación, compitiendo con la respiración entrecortada y agónica de Nia. No era el pitido reconfortante de un hospital seguro, sino el metrónomo frío de una pesadilla clínica instalada en las entrañas de una mansión que había prometido ser un refugio. La luz roja de emergencia parpadeaba en las paredes de hormigón desnudo, bañando la piel oscura y sudorosa de Nia en un tono violento, casi sangre, mientras sus muñecas tiraban inútilmente de las correas de cuero reforzado que la ataban a la camilla ginecológica. El olor no era a hogar ni a leña, sino a un desinfectante industrial tan fuerte que quemaba las fosas nasales, mezclado con el aroma metálico del miedo puro que emanaba de sus poros. Cada músculo de su cuerpo estaba tensado en un arco de desesperación. Sus ojos desorbitados escaneaban el techo insonorizado, buscando una grieta, una salida, una señal de que el mundo exterior aún existía, pero solo encontraba la frialdad del acero y la certeza de que sus gritos morían antes de tocar las paredes. Su vientre, enorme y majestuoso en su 8º mes de gestación, se agitaba visiblemente bajo la bata de seda rasgada, una isla de vida atrapada en un océano de maquinaciones mortales. El bebé pateaba con una fuerza brutal, respondiendo a la adrenalina tóxica que inundaba la sangre de su madre, como si desde el útero supiera que su nacimiento no sería una celebración, sino una extracción. Nia sentía cada movimiento fetal como una colisión interna, una mezcla de amor devorador y terror absoluto, sabiendo que la vida que llevaba dentro era el único motivo por el que todavía respiraba. Las lágrimas calientes trazaban caminos brillantes sobre sus mejillas, cayendo sobre el cuero de las ataduras, mientras su mente intentaba procesar la transición imposible de la cena romántica a esta sala de tortura estéril. El dolor en sus tobillos era agudo, pero insignificante comparado con el dolor fantasma de la traición que le desgarraba el pecho. La imagen de la sonrisa de Julián al despedirse se superponía con la realidad de las cadenas, creando una disonancia cognitiva que amenazaba con romper su psique en 1000 pedazos irreparables. Un sonido metálico y deliberado rompió el ciclo de su respiración, el eco de unos tacones de aguja golpeando el suelo de epoxi con una cadencia lenta y depredadora. Desde la sombra del pasillo, emergió Vanessa, no vestida con la asepsia de una enfermera, sino envuelta en un vestido de gala escarlata que abrazaba su figura atlética, sosteniendo una copa de vino tinto con una elegancia grotesca. La rubia se detuvo bajo el haz de luz cenital, observando a Nia con una curiosidad científica desprovista de cualquier empatía humana, como quien observa un espécimen en un frasco de formol. No había ira en su rostro, solo una satisfacción gélida y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ojos que brillaban con un odio racial antiguo y visceral, disfrazado de superioridad social. El contraste visual era nauseabundo. La vulnerabilidad carnal y sagrada de la maternidad, encadenada frente a la frivolidad armada y cosmética de una verdugo que había esperado años por este momento exacto. Vanessa se acercó despacio, dejando la copa sobre una bandeja de instrumentos quirúrgicos donde brillaban bisturíes y fórceps, haciendo tintinear el cristal contra el acero con una naturalidad que heló la sangre de Nia. Con una mano perfectamente manicurada, la mujer acarició el vientre de Nia, no con ternura, sino con la posesividad de quien inspecciona una mercancía valiosa que está a punto de robar. Nia se arqueó hacia atrás, un gemido gutural escapando de su garganta, intentando alejar su cuerpo del contacto de esa piel fría, pero las correas no cedieron ni 1 milímetro. La intrusa se inclinó, su perfume caro y empalagoso invadiendo el espacio vital de la prisionera, y susurró palabras que cayeron como ácido. ¿Sientes eso, Nia? Es la impaciencia. No la tuya, querida, sino la nuestra. Julián odia esperar, y francamente, yo también estoy cansada de fingir que me importas. La mención del nombre de su esposo fue un golpe físico, más doloroso que cualquier bofetada, confirmando que la arquitectura de su destrucción había sido diseñada por el hombre que dormía en su cama. La desesperación de Nia se transformó en una súplica rota, su voz temblando mientras intentaba apelar a cualquier vestigio de humanidad que pudiera quedar en la mujer frente a ella. Por favor, el bebé, no le hagas daño.
Te daré lo que quieras, dinero, firmaré lo que sea, balbuceó, con la saliva espesa por la deshidratación y el pánico. Vanessa soltó una risa suave, cristalina, que resonó en la habitación insonorizada como una melodía macabra. Tomó una jeringa precargada de la bandeja, golpeteándola con el dedo índice para eliminar las burbujas de aire, y negó con la cabeza con una condescendencia teatral. «Oh, dulce e ingenua Nia, no entiendes nada, ¿verdad? No queremos tu dinero, ya tenemos tu dinero. Y el bebé va a estar perfecto. Será amado, educado y criado en el mundo al que pertenece. Simplemente, tú sobras en la ecuación. Eres el envase desechable que ya cumplió su función biológica». La aguja brilló bajo la luz roja, una promesa de olvido forzado o algo mucho peor, mientras Nia comprendía que su existencia estaba siendo borrada en tiempo real. El aire acondicionado zumbaba con una intensidad renovada, enfriando el sudor en la piel de Nia hasta convertirlo en una capa de hielo, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. La realidad de su situación se asentó con una claridad terrible. Estaba en una zona montañosa, sin cobertura, sin vecinos, en un sótano diseñado específicamente para que nadie la oyera morir. La tecnología de la casa, esas ventanas inteligentes y cerraduras biométricas que Julián le había vendido como la máxima seguridad para su familia, ahora eran los barrotes de su jaula. Vanessa se acercó a la vía intravenosa conectada al brazo de Nia, con la jeringa preparada, y sus ojos azules destellaron con una malicia pura. Julián calculó todo, hasta los sedantes que no dañan al feto. Es un genio, ¿no crees? Siempre dijo que tenías una genética fuerte, ideal para la cría, pero una mente demasiado débil para su estatus. El racismo implícito en su tono era tan afilado como el bisturí que descansaba a pocos centímetros, deshumanizando a Nia hasta reducirla a mera biología. Nia cerró los ojos un instante, convocando una fuerza ancestral, visualizando el rostro de su padre, el capitán Marcus, rezando para que su instinto le gritara que algo estaba mal, muy mal. Al abrirlos, su mirada cambió. El terror dio paso, por un segundo, a una furia materna incandescente. «Él te matará», siseó Nia, con una voz que parecía venir de la tierra misma, sorprendiendo a Vanessa por un instante. «Mi padre, él quemará este mundo para encontrarnos». La sonrisa de Vanessa vaciló, solo una fracción de segundo, antes de endurecerse nuevamente, recuperando el control con un gesto de desdén. Inyectó el contenido de la jeringa en el catéter, y Nia sintió inmediatamente un frío líquido recorriendo sus venas, paralizando sus extremidades, volviendo su lengua pesada, mientras la habitación comenzaba a girar en espirales de oscuridad y luces rojas distorsionadas. Mientras la conciencia de Nia se desvanecía, arrastrada hacia un abismo químico, lo último que vio fue a Vanessa sacando un teléfono satelital del bolsillo de su vestido de gala. La mujer marcó un número rápido y se llevó el dispositivo al oído, mirando el cuerpo inerte de Nia con absoluta indiferencia. «Ya está hecho, mi amor», dijo Vanessa al teléfono, su voz cambiando a un tono dulce y seductor dirigido al otro lado de la línea. «La incubadora está lista para la fase 2. Puedes venir a recoger a tu hijo cuando quieras. El resto, nos encargaremos esta noche». La oscuridad se tragó a Nia, pero la promesa de esa última frase quedó flotando en el aire viciado del sótano, una sentencia de muerte que resonaba más fuerte que el silencio. Esto no era un secuestro, era una sustitución, y la verdadera pesadilla apenas acababa de comenzar. «Hola. Antes de continuar con esta historia tan intensa, me encantaría saber desde dónde me lees y qué hora es en tu ciudad. Si estás disfrutando el suspenso, por favor deja tu like y comparte esto con esa persona que ama los thrillers tanto como tú. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene es aún más fuerte». 48 horas antes de que la sangre manchara el suelo inmaculado del sótano, el nido se alzaba entre la bruma de las montañas como un monumento a la soledad moderna. La estructura no parecía construida para habitar, sino para impresionar. Una amalgama severa de hormigón armado y cristales de piso a techo que reflejaban el bosque circundante sin permitir que su naturaleza salvaje tocara el interior.
La mansión flotaba en un silencio artificial, desconectada del caos urbano, suspendida en una quietud que Julián había vendido como el paraíso definitivo para una luna de miel de bebé. Sin embargo, bajo la luz grisácea de una mañana perpetuamente nublada, la casa se sentía menos como un refugio y más como una vitrina de exhibición hermética, donde el aire acondicionado mantenía una temperatura constante de 20 grados, lo suficientemente fría para erizar la piel y exigir capas de ropa, incluso en el interior de aquel palacio de diseño minimalista. Nia recorría los pasillos vastos y vacíos, con la lentitud obligada de su 8º mes de embarazo, sus manos descansando instintivamente sobre la curva pronunciada de su vientre, como si quisiera escudar al bebé de la esterilidad del ambiente. Cada paso suyo era un esfuerzo calculado, sus tobillos hinchados protestando bajo el peso de una vida nueva y el cansancio acumulado de semanas de aislamiento forzado. Vestía una bata de seda color crema que fluía detrás de ella como un fantasma líquido, una prenda excesivamente cara que Julián le había regalado, pero que ella sentía ajena, como un disfraz que no terminaba de encajar con la mujer que había sido antes. La tela rozaba su piel sensible, un recordatorio constante de que en este mundo de opulencia, incluso la comodidad tenía un precio de etiqueta que ella nunca había podido pagar con su propio talento, sino con su libertad. La rutina en la mansión era una coreografía de la nada, dictada por la ausencia de distracciones externas y la prohibición estricta de la tecnología. Julián había insistido en una desintoxicación digital completa para garantizar la salud del heredero, confiscando el teléfono de Nia y cortando el acceso a Internet bajo el pretexto de reducir su estrés y protegerla de las radiaciones nocivas. Al principio, ella había aceptado con una sonrisa complaciente, confiando en la sabiduría de su esposo farmacéutico, pero con el paso de los días, el silencio se había vuelto ensordecedor. Sin música, sin llamadas a su padre, sin noticias del mundo, Nia se encontraba a solas con sus pensamientos, que rebotaban en las paredes de vidrio con una intensidad claustrofóbica, amplificando cada pequeña duda hasta convertirla en un monstruo de ansiedad que le apretaba el pecho. A menudo, Nia se detenía frente al enorme ventanal del salón principal, observando cómo la niebla devoraba los pinos en el exterior, sintiéndose como un pez exótico en un acuario de lujo. Sus dedos largos y delgados, que alguna vez habían arrancado ovaciones en salas de conciertos interpretando a Rachmaninoff y Chopin, ahora tamborileaban nerviosamente sobre el cristal frío, tocando melodías mudas que solo ella podía escuchar. Extrañaba el peso de las teclas de marfil, la vibración de las cuerdas bajo la tapa de un piano, la conexión física con su arte que le había sido arrebatada sutilmente. Julián había prometido traer un piano de cola a la mansión, pero problemas logísticos siempre retrasaban la entrega, dejándola con esa sensación de extremidad fantasma en las manos, una pianista sin voz atrapada en una casa que no tenía alma. La presencia de Julián en la casa era intermitente, pero dominante, una fuerza gravitacional que controlaba el estado de ánimo de cada habitación. Él se movía por el espacio con una elegancia depredadora, siempre impecable en su ropa casual de diseño, su sonrisa blanca y perfecta desarmando cualquier queja antes de que Nia pudiera formularla. Cuando entraba en una estancia, la atmósfera cambiaba, el aire parecía volverse más denso, cargado de una expectativa silenciosa de perfección. Él la observaba con una intensidad clínica, sus ojos azules escaneando su cuerpo no con deseo, sino con la precisión de un arquitecto que supervisa los cimientos de su obra maestra, asegurándose de que la incubadora estuviera funcionando dentro de los parámetros óptimos establecidos por su obsesión por el control. Las comidas eran rituales silenciosos y meticulosamente orquestados, donde la comida era menos un placer y más una prescripción médica. Julián preparaba personalmente los platos de Nia, combinaciones de superalimentos orgánicos y suplementos vitamínicos que él medía con balanzas de precisión en la isla de granito de la cocina. «Es por el bien de Leo», decía con suavidad, usando el nombre que ya habían elegido para el bebé, mientras le extendía un puñado de pastillas de colores y un vaso de agua filtrada. Nia tragaba obedientemente, sintiendo cómo la comida bajaba pesada por su garganta,
a veces con ganas de gritar que solo quería una hamburguesa grasienta o un plato de la comida especiada que su padre cocinaba, algo que tuviera sabor a vida y no a laboratorio. Hacía 3 días, los últimos miembros del personal de servicio habían abandonado la mansión por orden directa de Julián, supuestamente para otorgarles una privacidad absoluta en la recta final del embarazo. Nia recordaba la sensación de vacío que se instaló en el momento en que la última furgoneta de limpieza cruzó el portón de seguridad. La casa se sintió repentinamente inmensa y hostil, sin las voces murmullantes de las camareras o el ruido de los jardineros. El nido reveló su verdadera naturaleza, una fortaleza automatizada, donde el zumbido de los servidores y el clic de las cerraduras magnéticas eran los únicos compañeros. La soledad se convirtió en una entidad física que se sentaba con ella en el sofá, caminaba a su lado por los pasillos y la observaba dormir por las noches. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales con furia, Nia tuvo un momento de debilidad que casi rompió su fachada de compostura. Sentada en el borde de la cama king size, sintió una oleada de pánico irracional, una certeza súbita de que algo terrible estaba gestándose en las sombras de esa casa perfecta. Buscó desesperadamente un teléfono fijo en las mesitas de noche, en el despacho de Julián, en la cocina, pero no encontró ninguno. Las líneas habían sido desconectadas o los aparatos retirados. Se sintió como una niña pequeña perdida en un centro comercial, su respiración acelerándose hasta el punto del mareo, sus manos temblando mientras acunaba su vientre, susurrando disculpas al bebé por transmitirle su miedo, sintiéndose la madre más inadecuada del mundo. Cuando Julián la encontró en ese estado, acurrucada en el suelo del vestidor, su reacción fue una mezcla magistral de preocupación y condescendencia. Se arrodilló junto a ella, no para abrazarla con calidez, sino para sujetarla por los hombros y mirarla fijamente a los ojos con una calma perturbadora. ¿Otra vez los ataques, Nia?, preguntó con un tono de decepción paternal, como quien regaña a un niño por romper un vaso. Te dije que tus hormonas están fuera de control. Esta paranoia te hace daño a ti y le hace daño a Leo. Necesitas descansar. Necesitas confiar en mí. Yo soy el único que sabe lo que es mejor para nosotros. Sus palabras, dichas con una suavidad de terciopelo, eran ladrillos que construían un muro alrededor de su cordura, haciéndola dudar de su propia percepción de la realidad. Esa noche, Nia se obligó a mirarse en el espejo del baño principal, un vasto plano de cristal iluminado por luces LED que no perdonaban imperfecciones. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos oscuros y hundidos, rodeados de sombras violáceas que contrastaban con la riqueza de su piel. Se veía hermosa de una manera trágica, como una reina destronada que aún lleva sus joyas. Pasó la mano por su cabello natural, que había dejado de alisar hacía meses, y sintió una punzada de nostalgia por la Nia de antes, la que reía a carcajadas, la que tocaba jazz en bares llenos de humo, la que no necesitaba permiso para existir. Esa mujer parecía haber sido consumida lentamente por la esposa trofeo que ahora habitaba esta jaula de cristal. El bebé se movió vigorosamente, una patada fuerte contra sus costillas que la hizo jadear y sonreír al mismo tiempo, una chispa de amor puro encendiéndose en medio de la frialdad. Fue un momento de conexión íntima y secreta. Nia bajó la mirada hacia su vientre desnudo y vio cómo la piel se ondulaba con la vida que crecía dentro. «No dejaré que nada te pase», susurró con una ferocidad que la sorprendió, una promesa hecha no a su esposo ni al mundo, sino a la pequeña alma que dependía enteramente de ella. En ese instante, la ansiedad se transformó en un instinto de protección primario, una advertencia biológica que le decía que debía estar alerta, que la jaula de oro no era segura, aunque no pudiera explicar lógicamente por qué. Al día siguiente, Julián la llevó a recorrer el sótano de la casa, un espacio que había renovado recientemente y que Nia había evitado hasta entonces. Él lo llamó la sala de seguridad, un búnker de pánico diseñado para protegerlos en caso de cualquier amenaza externa, equipado con suministros médicos y sistemas de filtración de aire. Mientras él le mostraba con orgullo las paredes insonorizadas y la puerta de acero reforzado, Nia sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. El lugar no parecía un refugio,
Olía a hospital nuevo y a encierro, con una camilla médica en el centro que parecía un altar de sacrificio. ¿No es impresionante?, preguntó Julián, esperando un elogio. Nia solo pudo asentir, sintiendo náuseas, su intuición gritándole que ese lugar no estaba diseñado para mantener el peligro fuera, sino para mantener algo dentro. La relación entre ellos se había convertido en un baile de máscaras, donde Nia fingía estar tranquila para no provocar la desaprobación de Julián, y él fingía amarla mientras verificaba constantemente su reloj y su teléfono. Había momentos en los que ella lo atrapaba mirándola con una expresión indescifrable, una mezcla de aburrimiento y cálculo, como si estuviera contando los minutos para que algo sucediera. Esas miradas eran fugaces, desapareciendo tan pronto como él notaba que ella lo observaba, reemplazadas instantáneamente por la sonrisa de marido del año. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la desconfianza había sido plantada en el corazón de Nia, creciendo con cada gesto falso y cada palabra ensayada. La atmósfera en la casa se cargaba de electricidad estática, una tensión premonitoria similar a la que precede a una tormenta eléctrica violenta. Los ventanales vibraban ocasionalmente con el viento fuerte de la montaña, creando un zumbido bajo que ponía los nervios de punta. Nia pasaba horas sentada en el sillón de lectura, fingiendo leer un libro mientras en realidad estudiaba los movimientos de Julián, tratando de descifrar sus conversaciones telefónicas susurradas en el pasillo. Escuchaba fragmentos, fase final, logística. Ella no sospecha nada, frases que él luego explicaba como complicaciones en una fusión empresarial, pero que a ella le sonaban a sentencias. Una tarde, mientras intentaba dormir una siesta, Nia tuvo un sueño vívido y aterrador. Soñó que la casa se encogía, las paredes de cristal se cerraban sobre ella hasta asfixiarla, y afuera, en el bosque, figuras sin rostro la observaban con ojos brillantes. Despertó sobresaltada, empapada en sudor, con el corazón galopando. La habitación estaba en penumbra, y por un momento, creyó ver una silueta rubia parada en la puerta, observándola. Parpadeó y la figura desapareció, dejándola con la duda de si había sido una alucinación producto de los sedantes que Julián insistía en que tomara o una presencia real. El miedo se instaló en sus huesos, un frío que ninguna manta de cachemira podía disipar. La noche anterior a la partida de Julián, la cena fue especialmente tensa. Él estaba inusualmente animado, sirviendo vino, solo para él, y hablando de los planes futuros para el bebé, de los colegios privados, de los viajes a Europa. Hablaba en plural, nosotros, nuestra familia, pero sus ojos no se encontraban con los de Nia. Ella apenas tocó su comida, sintiendo un nudo en el estómago que le impedía tragar. Observó sus manos, las manos de un hombre que nunca había visto sucio, que nunca había reparado nada, manos suaves y letales que cortaban la carne en su plato con una precisión quirúrgica que le revolvió el estómago. Más tarde, en la cama, Nia se giró hacia él, buscando un último consuelo, una señal de que sus miedos eran infundados. ¿Me quieres, Julián?, preguntó en la oscuridad, su voz pequeña y vulnerable. Hubo un silencio largo, demasiado largo, antes de que él respondiera. Quiero lo que llevas dentro, Nia. Es mi legado. La respuesta, técnicamente honesta pero emocionalmente devastadora, quedó flotando en el aire. Él le dio un beso en la frente, seco y casto, y se dio la vuelta para dormir. Nia se quedó despierta, mirando la luz roja del detector de humo en el techo, sintiendo que esa pequeña luz era el único ojo que la miraba con honestidad en toda la casa. La mañana amaneció con una niebla tan densa que el mundo exterior había desaparecido por completo, dejando a la casa flotando en un limbo blanco. Julián se vistió con su traje de viaje, revisando su maletín con prisa, su comportamiento cambiando a un modo ejecutivo, eficiente y distante. Nia lo observaba desde el marco de la puerta, sintiendo una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Sabía, con una certeza que desafiaba la lógica, que el momento en que él cruzara esa puerta, algo irreversible comenzaría. El Baby Moon había terminado, y la realidad, con sus dientes afilados y sus intenciones ocultas, estaba a punto de entrar por la puerta principal. La relación entre Nia y Julián
se había convertido en una estructura tan fría, imponente y vacía como la propia arquitectura de El Nido. Hacia el exterior, eran la pareja dorada de la alta sociedad. Él, el visionario heredero farmacéutico con el mundo a sus pies. Ella, la talentosa musa exótica que había domado al soltero más codiciado. Sin embargo, dentro de los muros de cristal de su matrimonio, la dinámica era la de un científico observando a un sujeto de prueba que comenzaba a fallar. Julián no la tocaba con deseo, sino con propiedad. Sus manos sobre ella eran siempre pesadas, posesivas, desprovistas de la electricidad del amor y cargadas con la estática del control. La admiración pública que él profesaba se transformaba en privado en una crítica constante y microscópica, donde cada palabra de Nia, cada elección de ropa o cada opinión, era diseccionada y corregida con una sonrisa condescendiente que dolía más que un insulto directo, dejándola perpetuamente en un estado de insuficiencia y duda. La manipulación de Julián no era un golpe directo, sino una erosión constante, similar a la gota de agua que perfora la piedra con el paso del tiempo. Utilizaba el gaslighting con la maestría de un cirujano, reescribiendo la realidad de Nia, hasta que ella ya no confiaba en sus propios recuerdos. Si ella mencionaba que se sentía sola, él le recordaba con voz suave cuánto sacrificaba él para darle este estilo de vida, convirtiendo su tristeza legítima en ingratitud egoísta. Si ella expresaba miedo sobre el aislamiento de la casa, él sacaba a colación su historial familiar de ansiedad, sugiriendo sutilmente que su mente no era fiable, que estaba histérica por el embarazo. Estas interacciones dejaban a Nia exhausta, pidiendo disculpas por sentir, atrapada en un ciclo donde su validación emocional dependía enteramente de la aprobación de su verdugo psicológico, convenciéndose a sí misma de que él tenía razón y ella era la carga. Para Julián, el embarazo no era un milagro compartido ni un acto de amor, sino un proyecto de ingeniería biológica de alta importancia que él supervisaba con un celo maníaco y deshumanizante. Hablaba del bebé, de su heredero, como si Nia fuera simplemente el contenedor temporal, una incubadora de lujo necesaria pero inconveniente. Durante las citas médicas, que siempre se realizaban en clínicas privadas de su propiedad y con doctores que le reportaban solo a él, Julián ignoraba las preguntas de Nia sobre su propio bienestar para centrarse exclusivamente en las métricas del feto. Él celebraba la genética robusta de Nia, no como un rasgo de belleza o fuerza, sino como se elogiaría a un animal de cría pura sangre, haciendo comentarios que, bajo la superficie de un cumplido, escondían un desprecio profundo por su humanidad, reduciéndola a una serie de cromosomas útiles para fortalecer su propio linaje debilitado. En los momentos de soledad opresiva, Nia luchaba contra una disonancia cognitiva violenta que amenazaba con fracturar su mente en dos realidades opuestas. Por un lado, su instinto le gritaba que huyera, que la frialdad de Julián era un preludio de peligro, que su jaula de oro era en realidad un matadero. Por el otro, la culpa y la esperanza libraban una batalla perdida. Se aferraba a los recuerdos del comienzo de la relación, cuando él la bombardeaba con atenciones, tratando de justificar su comportamiento actual como estrés laboral o nervios de padre primerizo. Se reprendía a sí misma por dudar del hombre que le había dado todo, sintiéndose una traidora por tener pensamientos oscuros, mientras acariciaba las teclas invisibles de un piano en el aire, buscando en la música imaginaria el consuelo que su esposo le negaba sistemáticamente, tratando de encontrar una armonía en medio del caos silencioso. Había una corriente subterránea de racismo velado y clasismo en sus interacciones, una toxicidad que Julián disfrazaba hábilmente de sofisticación y preocupación por la etiqueta social. A menudo hacía comentarios sobre cómo debía comportarse Nia para encajar con sus socios, sugiriendo que su naturaleza, su risa o su cultura eran demasiado ruidosas, demasiado urbanas para el ambiente refinado que él habitaba. Le compraba ropa que borraba sus curvas, le pedía que alisara su cabello para eventos importantes y sutilmente la alejaba de su propia identidad, tratando de esculpirla en una versión pálida y dócil de sí misma. Nia sentía que cada día perdía un poco más de su color, de su esencia.
convirtiéndose en una sombra gris que combinaba con la decoración minimalista de la casa. Una mujer negra silenciada en un mundo blanco que solo la valoraba por su capacidad reproductiva. El aislamiento había sido gradual pero absoluto. Una amputación quirúrgica de cada lazo afectivo que unía a Nia con su vida anterior y su red de apoyo. Primero fueron las críticas sutiles a sus amigos músicos, tildándolos de mala influencia o perdedores. Luego, las excusas para no visitar a su padre, el capitán Marcus, alegando que el viaje era peligroso para el embarazo o que Marcus era demasiado intenso. Finalmente, llegó el control digital bajo la excusa del detox, dejándola incomunicada. Julián había construido un muro alrededor de ella, ladrillo a ladrillo, con la excusa de protegerla, cuando en realidad estaba eliminando a cualquier testigo potencial de su decadencia. Nia se encontraba ahora en una isla desierta, rodeada de lujos, pero sin nadie que pudiera escuchar sus gritos si decidía alzar la voz, dependiendo financiera y emocionalmente de su carcelero. La intimidad física se había evaporado meses atrás, reemplazada por una distancia clínica que dejaba a Nia sintiéndose intocable y, paradójicamente, invadida. Dormían en la misma cama, pero separados por un abismo de sábanas de hilo egipcio. Julián le daba la espalda con una rigidez que rechazaba cualquier intento de acercamiento. Las pocas veces que él mostraba interés, era para colocar sus manos frías sobre el vientre de ella, ignorando el resto de su cuerpo, hablando con el bebé en susurros conspiratorios que excluían a la madre. Nia se sentía como un fantasma en su propia piel, deseando un abrazo, un beso, cualquier contacto humano que le confirmara que seguía siendo una mujer deseable, y no solo un envase médico, a punto de ser descartado una vez cumplida su fecha de caducidad. Ahora, en las horas previas a la supuesta partida de negocios de Julián, la tensión en la casa se había solidificado en una entidad casi tangible, pesada y asfixiante como el aire antes de un huracán. Él se movía por la casa cerrando maletas y revisando documentos con una eficiencia que helaba la sangre, evitando la mirada de Nia con una determinación sospechosa. Cada vez que sus ojos se cruzaban, ella detectaba un destello de algo que no podía identificar. ¿Era lástima? ¿Era impaciencia? ¿Era el cálculo frío de quien sabe que está a punto de ejecutar el movimiento final de una partida de ajedrez? Nia sentía un nudo en la garganta, una premonición oscura que le decía que esta despedida no era temporal, que el beso en la frente que recibiría sería el sello de una sentencia que ya había sido dictada en secreto, dejándola sola frente a una oscuridad que ya estaba arañando la puerta. Julián se ajustó los gemelos de oro blanco en los puños de su camisa, con una meticulosidad que rozaba lo patológico, observándose en el espejo del recibidor como si fuera un actor preparándose para su escena final. Su imagen era la definición misma del éxito corporativo inalcanzable. Un traje italiano hecho a medida que ocultaba cualquier imperfección humana, el cabello peinado con una precisión geométrica y una fragancia sutil a sándalo y dinero antiguo que llenaba el espacio a su alrededor. No había ni un rastro de culpa en sus facciones angulosas, ni una sombra de duda en sus ojos azules de hielo. Solo la calma sobrenatural de un hombre que ha calculado todas las variables y sabe que el resultado está asegurado. Para él, ese momento no era una despedida conyugal, sino la ejecución de un protocolo empresarial necesario, una transacción donde Nia era el activo a liquidar y el bebé el dividendo a retener. Su narcisismo actuaba como un escudo impenetrable, filtrando cualquier emoción genuina y dejando solo una simulación convincente de preocupación marital que habría engañado a cualquiera que no conociera la oscuridad que habitaba en su pecho. Se giró hacia Nia, que lo observaba desde el arco del salón, sosteniendo su vientre con ambas manos como si intentara anclar su cuerpo a la tierra frente a la inminencia de su partida. Julián la escaneó de arriba a abajo, no con deseo, sino con la mirada crítica de un tasador que verifica el estado de una propiedad antes de cerrarla con llave. En su mente, Nia ya no era una persona con sueños, miedos y recuerdos, sino un conjunto de funciones biológicas que debían mantenerse operativas unas horas más hasta que la extracción se completara. La deshumanización era total en su psique. Él no veía a su esposa,
Veía un obstáculo necesario que estaba a punto de ser removido por la logística que él mismo había diseñado. La frialdad que emanaba de él era tan palpable que Nia sintió la necesidad de abrazarse a sí misma, un escalofrío recorriendo su espalda a pesar de la calefacción central, una advertencia instintiva de que el depredador estaba mostrando sus dientes en forma de sonrisa. «Es solo una emergencia legal, cariño, ya te lo expliqué», dijo Julián, su voz fluyendo con una suavidad aterciopelada y ensayada, acercándose a ella con pasos medidos que no hacían ruido sobre el mármol pulido. «La fusión con el consorcio asiático requiere mi firma presencial. Es una molestia, lo sé, especialmente ahora, pero todo esto es para asegurar el futuro de Leo». Mencionó el nombre del bebé con una propiedad absoluta, reclamándolo verbalmente antes de siquiera haber nacido, borrando sutilmente el papel de Nia en la ecuación. Ella asintió débilmente, queriendo creerle, desesperada por mantener la ilusión de normalidad un poco más, aunque su intuición le gritaba que ese viaje repentino era la pieza final de un rompecabezas macabro. Julián le acarició la mejilla con el dorso de la mano, un gesto que debería haber sido tierno pero que se sintió gélido, como el toque de una estatua de mármol que imita la vida sin comprender su calor. «No te preocupes por estar sola», continuó él, inclinándose para susurrar cerca de su oído, invadiendo su espacio personal con una intimidad tóxica. «He contratado a la mejor enfermera privada de la agencia. Llegará en cuanto yo salga por el portón. Ella se encargará de todo, absolutamente de todo. Tú solo tienes que dejarte llevar». Había un doble sentido siniestro en sus palabras, una amenaza velada disfrazada de consuelo, que hizo que el estómago de Nia se revolviera con náuseas repentinas. La promesa de ayuda externa sonaba más a una sentencia que a un alivio, y la forma en que los ojos de Julián brillaron al mencionar a la enfermera encendió una alarma roja en la mente agotada de Nia. Él estaba demasiado tranquilo, demasiado satisfecho consigo mismo para ser un esposo preocupado dejando a su mujer embarazada en una casa aislada en medio de la nada. Julián consultó su reloj de pulsera, un cronógrafo suizo de edición limitada, verificando el tiempo con una impaciencia apenas disimulada. Cada segundo que pasaba allí era un desperdicio de su valioso tiempo, una demora innecesaria en su plan maestro. Tomó su maletín de cuero negro del suelo, un objeto que parecía pesar más de lo que debería, tal vez cargado con los documentos que borrarían legalmente a Nia de la vida de su hijo, o con el dinero que pagaría el silencio de los cómplices. «Te amo, Nia», dijo de forma automática, las palabras sonando huecas, como una grabación reproducida por un sistema defectuoso. Se inclinó y depositó un beso seco en su frente, un beso de Judas que selló el destino de ambos, marcando el momento exacto en que la traición pasaba de ser un pensamiento a un acto irreversible. Luego, sin mirar atrás, se dirigió hacia la puerta principal, su figura recortada contra la luz grisácea del exterior como una sombra alargada que se alejaba para dejar paso a la oscuridad total. Nia se quedó paralizada en el centro del salón, viendo cómo la pesada puerta de roble y acero se cerraba tras él con un sonido definitivo, similar al de una bóveda bancaria sellándose. Escuchó el rugido del motor del deportivo de Julián, cobrando vida en la entrada, un sonido potente y agresivo que rompió el silencio del bosque. Corrió hacia el ventanal, sus movimientos torpes por el peso del embarazo, y vio el auto negro deslizarse por el camino de grava, alejándose a toda velocidad, las luces traseras rojas brillando como ojos demoníacos en la niebla antes de desaparecer en la primera curva. En ese instante, la soledad cayó sobre ella como una manta de plomo. La casa, que segundos antes estaba habitada por la tensión de su presencia, ahora se sentía vacía, de una manera aterradora, como un escenario abandonado después de que los actores principales se han ido y solo queda la víctima esperando su turno. Durante unos minutos, el silencio fue absoluto, solo roto por el sonido de su propia respiración acelerada y el zumbido constante de los electrodomésticos inteligentes. Nia intentó calmarse, diciéndose a sí misma que la enfermera llegaría pronto, que todo estaría bien, que estaba siendo paranoica. Caminó hacia la cocina para servirse un vaso de agua, sus manos temblando tanto que el cristal tintineó contra sus dientes al beber.
Pero el agua no bajó el nudo en su garganta. Miró a su alrededor, notando por primera vez lo hostil que era la arquitectura, las líneas afiladas, las superficies duras, la falta de escondites. Se sentía expuesta, vigilada por las lentes de las cámaras de seguridad que parpadeaban en las esquinas del techo, ojos digitales que transmitían su miedo a algún servidor remoto, quizás directamente al teléfono de Julián, quien la observaba desde la carretera con una sonrisa triunfal. De repente, el ambiente de la casa cambió drásticamente. Un sonido mecánico profundo, similar al de un generador industrial arrancando, reverberó a través de las paredes y el suelo, haciendo vibrar las plantas de los pies de Nia. Las luces blancas y clínicas del salón parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron, siendo reemplazadas instantáneamente por una iluminación roja de emergencia que bañó todo en un tono sangriento y pesadillesco. Nia soltó el vaso, que se hizo añicos contra el suelo, y retrocedió asustada, sus manos volando hacia su vientre en un gesto de protección instintiva. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz rompiéndose en el espacio vasto, pero la única respuesta fue el zumbido creciente de los mecanismos de la casa cobrando vida propia, una orquesta de tecnología volviéndose contra su habitante. El sonido de metal rozando contra metal llenó el aire. Nia miró con horror hacia los enormes ventanales y vio cómo unas persianas de seguridad de acero macizo comenzaban a descender lentamente desde el exterior, bloqueando la vista del bosque, la luz natural y cualquier esperanza de escape. Era como estar dentro de una bestia que cerraba sus párpados pesados. Corrió hacia la puerta principal, ignorando el dolor en sus caderas, y empujó la manija con todas sus fuerzas. Estaba bloqueada. El panel de control biométrico junto a la puerta estaba muerto, mostrando solo una luz roja fija que indicaba un bloqueo total del sistema. Golpeó la madera con los puños, gritando el nombre de Julián, gritando por ayuda, pero sabía en el fondo de su alma que nadie la escucharía. La casa había dejado de ser un hogar para convertirse en una prisión de alta tecnología, diseñada para contenerla hasta que llegara el final. Con el último rayo de luz natural extinguido por las persianas metálicas, la mansión quedó sumida en una penumbra roja, opresiva y claustrofóbica. El aire acondicionado cambió de tono, soplando con más fuerza, enfriando el sudor en la piel de Nia hasta hacerla tiritar. Se sintió como un animal acorralado, girando sobre sí misma, buscando una salida que no existía, su mente corriendo a 1000 por hora tratando de entender qué estaba pasando. ¿Era un fallo del sistema? ¿Un ataque? Y entonces, en medio del caos de sus pensamientos, escuchó un sonido nuevo, un sonido humano y deliberado que la heló hasta la médula. No venía de fuera, venía de dentro de la casa. Eran pasos, el repiqueteo inconfundible, lento y rítmico, de unos tacones de aguja caminando sobre el suelo de piedra del pasillo de servicio que conectaba con el garaje subterráneo. Clac, clac, clac. Cada paso era una promesa de violencia, acercándose con una calma aterradora. Nia retrocedió hasta chocar contra la isla de la cocina, buscando a tientas un cuchillo, algo, cualquier cosa para defenderse. Pero los cajones estaban bloqueados magnéticamente, otra medida de seguridad de Julián. El pánico se apoderó de ella, puro y primitivo. La figura emergió de las sombras del pasillo, recortada contra la luz roja de fondo. No era una enfermera, no había uniforme blanco, ni estetoscopio, ni sonrisa tranquilizadora. Era una silueta femenina, atlética y poderosa, que se movía con la arrogancia de quien sabe que es dueña de la situación. El olor a desinfectante fue reemplazado repentinamente por un perfume intenso, floral y sofocante. Una fragancia cara que Nia había olido antes en las fiestas de la alta sociedad. Un olor asociado a la traición y a las miradas de desprecio. La mujer entró en el círculo de luz del salón principal, revelando su identidad con un impacto visual devastador. Era Vanessa, la supuesta amiga de la familia, la socia comercial, la mujer que siempre había mirado a Nia como si fuera un error en el sistema. Pero no vestía para trabajar. Llevaba un vestido de gala escarlata que dejaba su espalda al descubierto, una prenda obscenamente elegante para una situación tan grotesca.
Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y en su rostro había una expresión de triunfo absoluto, una mueca de odio racial y envidia que deformaba su belleza clásica. Sus ojos azules brillaban con una locura contenida, fijos en el vientre de Nia con una codicia depredadora, ignorando a la persona que lo portaba como si fuera invisible. En su mano derecha, Vanessa sostenía una copa de vino tinto, balanceándola con despreocupación, mientras que en la izquierda, colgando relajada junto a su muslo, brillaba una jeringa médica preparada, la aguja capturando el reflejo de las luces de emergencia. El contraste entre la copa de cristal fino y el instrumento médico era una declaración de intenciones. Esto era una celebración para ella y una ejecución para Nia. «Te dije que ese color no te favorecía, querida», dijo Vanessa, su voz goteando veneno y sarcasmo, rompiendo el silencio con una naturalidad que hacía la escena aún más terrorífica. No había prisa en sus movimientos, solo el disfrute sádico del momento, saboreando el terror que se reflejaba en los ojos abiertos de par en par de Nia. Nia intentó hablar, pero su voz se le atragantó en la garganta. El reconocimiento de la traición fue un golpe físico más fuerte que cualquier impacto. Julián no solo la había abandonado, la había entregado. La había dejado en manos de la persona que más la odiaba en el mundo, en una casa cerrada herméticamente, sin testigos y sin escapatoria. Vanessa dio un paso más, sus tacones resonando como martillazos en un ataúd, y sonrió, una sonrisa que no mostraba dientes, solo una línea fina y cruel. «Julián me dijo que te pusiste pesada con lo de la enfermera», continuó Vanessa, dejando la copa sobre una mesa auxiliar con un tintineo delicado. «Así que decidió enviarme a mí. Soy mucho más eficiente, y créeme, tengo planes muy específicos para el parto». La atmósfera se cargó de una electricidad estática insoportable. Nia comprendió que no había negociación posible, que no había humanidad a la que apelar en esa mujer rubia que la miraba como se mira a una plaga que hay que exterminar. La presencia de Vanessa llenaba la habitación, asfixiante y tóxica, una manifestación física del odio que había estado latente durante años y que ahora tenía vía libre para actuar. Nia retrocedió un paso más, sus manos protegiendo inútilmente a su hijo, mientras su mente pasaba del shock a la supervivencia. La aguja en la mano de Vanessa se levantó ligeramente, apuntando hacia ella como un arma cargada. El aire entre ellas vibraba con la tensión de lo inevitable. Todo el lujo de la mansión, los muebles de diseño, el arte moderno en las paredes, todo se desvaneció en un segundo plano irrelevante. Solo existían ellas dos, la madre acorralada y la usurpadora armada. El sonido de la respiración agitada de Nia se mezclaba con el zumbido de la seguridad activada, creando una banda sonora de pánico creciente. Vanessa ladeó la cabeza, observando el miedo de Nia como quien admira una obra de arte. «No lo hagas difícil, Nia. De todas formas, nadie va a venir por ti. Este es el final de tu historia y el comienzo de la mía». Nia miró hacia el teléfono fijo en la mesa del rincón, el único que quizás no habían cortado, calculando la distancia. Vanessa siguió su mirada y soltó una carcajada seca, carente de alegría. «Inténtalo», desafió, tensando los músculos de sus piernas, lista para atacar. El tiempo pareció detenerse, estirándose como una banda elástica a punto de romperse. La agresión física aún no había comenzado, pero la violencia psicológica ya había alcanzado su cenit, desgarrando la realidad de Nia y dejándola frente al abismo de una crueldad sin límites. Era el momento justo antes de la explosión, el segundo de silencio antes del grito, donde el destino pendía de un hilo y la verdadera naturaleza del monstruo se revelaba por completo bajo la luz roja de la alarma. Julián se había ido, la casa estaba sellada y el verdugo estaba en la sala. La pesadilla ya no era un sueño ni una intuición. Tenía nombre, tenía rostro y tenía una jeringa en la mano. Nia apretó los dientes, sintiendo una fuerza antigua despertar en sus entrañas. El rugido silencioso de una leona que se niega a morir sin pelear, incluso cuando sabe que la trampa es perfecta. Vanessa dio el último paso hacia ella, rompiendo la distancia de seguridad
y el mundo de Nia se redujo a ese único punto de peligro inminente, preparándose para el impacto que cambiaría su vida para siempre. El estallido de violencia comenzó con un movimiento desesperado, casi suicida, nacido del instinto más primitivo de supervivencia. Nia, impulsada por una inyección de adrenalina que ignoraba el peso de su vientre y la hinchazón de sus tobillos, se abalanzó hacia el teléfono fijo de la mesa auxiliar, sus dedos rozando el auricular frío en un intento agónico de conexión con el mundo exterior. El tiempo pareció dilatarse, convirtiendo la escena en una secuencia de cámara lenta, donde cada detalle cobraba una nitidez dolorosa. El polvo flotando en la luz roja de emergencia, el sonido de su propia respiración rasgada y el crujido de la seda al estirarse. Sin embargo, Vanessa, con la agilidad depredadora de quien ha ensayado el ataque 1000 veces en su mente, interceptó la trayectoria con una brutalidad calculada. Su mano, fuerte y manicurada, se cerró alrededor de la muñeca de Nia como un cepo de acero, deteniendo el impulso en seco y provocando un chasquido de hueso y cartílago que resonó con un eco seco en el salón vacío, marcando el fin de la diplomacia y el inicio de la carnicería física. El impacto del cuerpo de Vanessa contra el de Nia fue una colisión desigual, una fuerza atlética y entrenada chocando contra una fragilidad sagrada. Nia perdió el equilibrio, sus pies resbalando sobre el mármol pulido, y cayó pesadamente hacia atrás, girando el torso en el último segundo, para evitar caer sobre su vientre. El golpe contra el suelo fue sordo y contundente, sacudiendo cada órgano de su cuerpo y arrancándole un grito que no fue de dolor, sino de terror absoluto por su hijo. Sintió el frío de la piedra penetrando a través de su ropa, un contraste violento con el calor febril de la lucha. Vanessa no le dio tregua. Se montó sobre ella a horcajadas, inmovilizando sus piernas con el peso de su cuerpo, ignorando la obscenidad de atacar a una mujer embarazada, su rostro deformado por una mueca de esfuerzo y placer sádico, mientras la copa de vino rodaba por el suelo, derramando un líquido oscuro que parecía sangre premonitoria sobre la alfombra blanca. La lucha en el suelo se convirtió en una maraña de extremidades, jadeos y desesperación, una danza grotesca bajo las luces estroboscópicas de la alarma. Nia luchaba con la ferocidad de una leona acorralada, sus manos arañando los brazos de Vanessa, buscando los ojos, la garganta, cualquier punto vulnerable, mientras sus piernas pateaban inútilmente bajo el peso de su agresora. El olor del perfume caro de Vanessa, mezclado ahora con el sudor ácido del esfuerzo, invadía las fosas nasales de Nia, provocándole náuseas. Podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos como tambores de guerra, un sonido ensordecedor que ahogaba los insultos que Vanessa escupía entre dientes. «Quédate quieta, maldita sea», gruñó la rubia, propinándole una bofetada con el dorso de la mano que hizo girar la cara de Nia, dejando un rastro de ardor en su mejilla y el sabor metálico de la sangre en su boca. En medio del forcejeo, la jeringa brillaba como el ojo de un demonio, oscilando peligrosamente cerca del cuello de Nia. Vanessa la empuñaba con una determinación homicida, buscando una vena, un músculo, cualquier lugar donde inyectar el sedante que pondría fin a la resistencia. Nia atrapó la muñeca de Vanessa con ambas manos, sus dedos temblando por el esfuerzo supremo de mantener la aguja alejada, sus músculos ardiendo por la tensión láctica. Veía la punta biselada del metal acercarse milímetro a milímetro, una amenaza plateada que prometía oscuridad. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Vanessa, Nia vio un abismo de odio racial y personal tan profundo que le heló la sangre. No era solo un trabajo, era una venganza personal contra su existencia, contra su color, contra el hecho de que ella llevara al hijo que Vanessa creía merecer. Los únicos testigos de esta atrocidad eran las lentes negras y frías de las cámaras de seguridad distribuidas por el techo, ojos digitales que parpadeaban con una luz roja rítmica, grabando cada segundo de la degradación en alta definición. Nia tuvo la certeza nauseabunda de que Julián estaba mirando en ese mismo instante, sentado cómodamente en su auto o en un hotel de lujo, observando la transmisión en vivo de la destrucción de su esposa como quien mira una película snuff. La casa, que debía ser su santuario,
Se mantenía en un silencio cómplice, sus paredes insonorizadas absorbiendo los gritos de auxilio sin dejar escapar ni una sola onda sonora al exterior. La soledad era total. No había vecinos, no había sirvientes. Solo la tecnología indiferente registrando la caída de una reina y el ascenso de una usurpadora. Vanessa, frustrada por la resistencia de Nia, cambió de táctica con una crueldad pragmática. Levantó su rodilla y la dejó caer con fuerza sobre el muslo de Nia, justo por encima de la rodilla, buscando paralizarla por dolor. El crujido fue audible, y un dolor blanco y cegador estalló en la pierna de Nia, irradiando hasta su cadera y haciéndola arquear la espalda en un espasmo involuntario. Su agarre sobre la muñeca de Vanessa se debilitó por una fracción de segundo, suficiente para que la agresora ganara la ventaja. «Julián me dijo que eras fuerte», susurró Vanessa, acercando su rostro al de Nia, su aliento caliente chocando contra la piel sudorosa de la víctima. «Pero la biología es la biología. Tú eres el pasado, Nia. Acéptalo. Deja de luchar y déjanos cuidar de Leo». La mención del nombre del bebé en esa boca venenosa fue una violación más íntima que el ataque físico. Nia intentó gritar nuevamente, pero el aire le faltaba. Sus pulmones comprimidos por el pánico y la posición defensiva, sintió que el bebé se agitaba violentamente dentro de ella. Patadas de pánico que se sumaban al caos externo, una comunicación de terror entre madre e hijo. Las lágrimas brotaban de sus ojos, calientes y saladas, mezclándose con la sangre de su labio partido. La habitación comenzó a girar, las luces rojas dejando estelas en su visión periférica. Se sintió pequeña, vulnerable, reducida a carne y hueso bajo la bota de un sistema que había decidido descartarla. Pero incluso en ese momento de debilidad física, su mente seguía buscando una salida, una herramienta, una esperanza, negándose a aceptar el final que Julián había escrito para ella. El desenlace llegó con una precisión clínica. Aprovechando el dolor paralizante en la pierna de Nia, Vanessa inmovilizó su brazo izquierdo contra el suelo y con un movimiento rápido y experto, clavó la aguja en el hombro de Nia, atravesando la seda y la piel hasta el músculo. Nia sintió el pinchazo como una quemadura de hielo, seguido inmediatamente por la sensación de líquido frío invadiendo sus tejidos. Gritó, un sonido desgarrador y animal, mientras intentaba arrancarse la jeringa, pero Vanessa mantuvo la presión del émbolo hasta vaciar el contenido, observando con fascinación científica cómo el químico comenzaba a circular por el torrente sanguíneo de su víctima. Fue un acto de violación médica, una penetración forzada que sellaba su destino. El efecto fue devastadoramente rápido. Nia sintió como una pesadez de plomo subía por su brazo, extendiéndose hacia su pecho y su cuello como una marea de cemento líquido. Su corazón, que momentos antes galopaba desbocado, comenzó a tropezar, sus latidos volviéndose erráticos y lejanos. La fuerza abandonó sus manos, que resbalaron inútilmente de los brazos de Vanessa, cayendo al suelo como pesos muertos. Su visión se estrechó, convirtiéndose en un túnel oscuro donde la única luz era el rostro triunfante de Vanessa, que ahora parecía flotar sobre ella, distorsionado y monstruoso. Intentó formular una palabra, un nombre, papá, pero su lengua se sentía hinchada y torpe, incapaz de articular sonidos coherentes. El mundo físico se desmoronó, reemplazado por una sensación de caída libre vertiginosa. Nia ya no sentía el suelo duro bajo su espalda, ni el dolor en su pierna. Solo sentía el frío, un frío absoluto que nacía en sus huesos y la devoraba desde dentro. Su último pensamiento consciente, antes de que la negrura total la reclamara, fue para su vientre. Intentó mover su mano para cubrirlo, para proteger a Leo una última vez, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Estaba desconectada, atrapada dentro de una carcasa inerte, escuchando las voces distantes como si estuviera bajo el agua. La agresión había terminado, pero la tortura real apenas comenzaba. Vanessa se levantó, alisándose el vestido escarlata y recuperando la compostura con una respiración profunda. Miró el cuerpo inmóvil de Nia con desdén, empujando su pie inerte con la punta de su tacón para confirmar la sedación. «Dulces sueños, princesa», murmuró. Luego,
Agarró a Nia por las axilas y comenzó a arrastrarla hacia la puerta del sótano, sus talones dibujando 2 líneas paralelas en la alfombra, un rastro de derrota que conducía directamente al infierno subterráneo que Julián había construido. El sonido del cuerpo siendo arrastrado, pesado y sin vida, fue lo último que resonó en el salón principal, antes de que el silencio sepulcral de la casa volviera a imponerse, cómplice y aterrador. El despertar de Nia no fue un retorno a la conciencia, sino una caída abrupta en una realidad de pesadilla, emergiendo de la negrura química hacia un mundo de dolor agudo y luces fluorescentes cegadoras. Sus párpados pesaban como plomo, y el primer sonido que registró no fue una voz humana, sino el zumbido constante y monótono de un sistema de ventilación industrial que recicla aire viciado. El olor a desinfectante era tan fuerte que le quemaba la garganta, mezclado con el hedor metálico de su propia sangre seca en el labio. Intentó instintivamente llevarse las manos al vientre para comprobar el estado de su hijo, pero el movimiento se detuvo con un tirón brutal y el tintineo inconfundible de cadenas chocando contra metal. El horror la golpeó antes que la vista. Sus muñecas estaban sujetas por esposas acolchadas a las barandillas de una cama de hospital de alta tecnología, dejándola crucificada en medio de un sótano que parecía más una morgue que una sala de maternidad. La habitación era una caja de hormigón insonorizada, sin ventanas, donde el tiempo no existía y el espacio se cerraba sobre ella como una tumba de cemento. Las paredes estaban cubiertas de paneles acústicos grises que absorbían cualquier intento de sonido, creando un silencio artificial y presurizado que hacía que sus propios latidos resonaran en sus oídos como martillazos. A su alrededor, monitores médicos parpadeaban con gráficos verdes y rojos, registrando sus signos vitales y los del feto con una indiferencia robótica. No había muebles acogedores, ni flores, ni rastro de calidez humana. Solo mesas de acero inoxidable llenas de instrumentos quirúrgicos, ordenados con una precisión maníaca, listos para ser usados por manos que no buscaban curar, sino extraer. Nia comprendió con una claridad aterradora que había sido enterrada viva en el mismo cimiento de su hogar. El dolor físico era una entidad viva que recorría su cuerpo en ondas de agonía. Su pierna derecha palpitaba con un ritmo feroz, donde Vanessa la había golpeado, y el hombro donde recibió la inyección ardía como si tuviera brasas bajo la piel. Pero el dolor más agudo era el miedo visceral por el bebé. Sentía el vientre duro, tenso, como una piedra, reaccionando al estrés extremo con contracciones irregulares que le cortaban la respiración. «Leo», susurró con voz ronca, su garganta seca como papel de lija, pero su súplica murió instantáneamente en el aire estático de la habitación. Giró la cabeza hacia un lado y vomitó bilis sobre el suelo inmaculado, su cuerpo rechazando los restos del sedante y la realidad de su situación, mientras las lágrimas de impotencia comenzaban a trazar caminos calientes sobre su rostro hinchado. Desde la esquina de la habitación, sentada en una silla giratoria ergonómica con la misma copa de vino, ahora rellenada, Vanessa observaba el despertar de Nia con una sonrisa de entretenimiento puro. Había cambiado su vestido de gala por un conjunto deportivo de lujo, preparándose para la larga espera, pero sus ojos seguían brillando con esa malicia festiva. «Bienvenida de nuevo a la tierra de los vivos», o algo así, dijo Vanessa, su voz amplificada ligeramente por la acústica de la sala. Se levantó con pereza y caminó hacia la cama, sosteniendo una tablet de última generación frente al rostro de Nia. «Pensé que te gustaría ver cómo el mundo exterior está manejando tu desafortunada crisis nerviosa». La pantalla brilló, iluminando la oscuridad con imágenes de noticieros en vivo, titulares urgentes y rostros graves de presentadores. En la pantalla, Nia vio a Julián, su esposo, parado frente a un enjambre de micrófonos y cámaras de prensa, con los ojos rojos y una expresión de devastación perfectamente ensayada. «Mi esposa ha estado luchando contra demonios invisibles durante meses», decía él con la voz quebrada, actuando el papel del marido mártir a la perfección. Su depresión posparto prenatal la llevó a huir en un estado de confusión. «Solo queremos que vuelva a casa segura. Nia, si me estás viendo, te amamos».
La mentira era tan monstruosa, tan completa, que Nia sintió que el suelo desaparecía bajo ella. Él no solo la había secuestrado físicamente, estaba asesinando su carácter, su cordura y su historia pública en tiempo real, convirtiéndola en la loca de la historia para justificar su desaparición y cubrir sus propios crímenes. El caos social que se desarrollaba en las noticias era una tormenta perfecta de manipulación mediática. Los reporteros especulaban sobre el estado mental de Nia, entrevistando a supuestos amigos anónimos que confirmaban sus comportamientos erráticos, todos pagados o manipulados por la maquinaria de relaciones públicas de la farmacéutica. Las redes sociales ardían con teorías, hashtags de búsqueda y juicios crueles sobre su capacidad como madre. Nia vio cómo su vida, su carrera como pianista, su dignidad, eran desmanteladas píxel a píxel, mientras ella yacía encadenada a metros bajo tierra. «Míralos, Nia», susurró Vanessa al oído, disfrutando de cada segundo de su destrucción. «Nadie te está buscando aquí porque todos te están buscando allá afuera, en el bosque, en los puentes, en los lugares donde van las locas a desaparecer». La sensación de aislamiento se volvió absoluta. El mundo exterior seguía girando, convencido de una narrativa falsa, mientras ella gritaba verdades que nadie podía oír. Nia intentó forcejear contra las cadenas, el metal mordiendo su piel hasta hacerla sangrar, gritando a la pantalla, a Julián, a la injusticia cósmica de todo aquello. «Miente, está mintiendo», aulló, su voz rompiéndose en sollozos histéricos. Vanessa simplemente rió, apartando la tablet y acariciando el cabello de Nia con una ternura burlona. «Grita todo lo que quieras, cariño. Estas paredes costaron una fortuna. Ni Dios te escucha aquí abajo. Eres un fantasma. Legalmente, ya casi no existes. Solo eres el envoltorio del regalo que Julián y yo vamos a abrir muy pronto». Con el paso de las horas, la noción del tiempo de Nia comenzó a desintegrarse. Sin ventanas para ver el sol o la luna, y con las luces fluorescentes siempre encendidas al máximo, el día y la noche se fundieron en un ciclo interminable de terror y vigilia. Vanessa entraba y salía, a veces trayendo agua con un sabor amargo, a veces solo para mirarla o revisar los monitores. La tortura no era solo física, era la incertidumbre, la espera de un parto que ocurriría sin anestesia, sin amor, en manos de una mujer que deseaba su muerte. Nia comenzó a alucinar por la fiebre y el estrés, viendo sombras moverse en las esquinas, escuchando melodías de piano distorsionadas que venían de su memoria fracturada, tratando de aferrarse a su cordura por el bien de Leo. El caos interno de Nia se reflejaba en el desorden creciente de la habitación. Vanessa, a pesar de su arrogancia, no era médico, y su incompetencia comenzaba a mostrarse. Bandejas de comida intacta se acumulaban en una mesa auxiliar, y el olor a encierro se intensificaba. Cuando Nia sufrió una contracción particularmente fuerte, Vanessa la miró con una mezcla de asco y pánico, sin saber si era el momento del parto o una falsa alarma, revelando que el plan perfecto de Julián tenía una falla crítica. Dependía de una psicópata narcisista sin habilidades reales para manejar la vida, solo la muerte. Esa pequeña grieta en su armadura le dio a Nia un átomo de esperanza. Si Vanessa cometía un error, si se descuidaba, tal vez habría una oportunidad, por minúscula que fuera. Mientras tanto, arriba, en la superficie, la farsa de Julián continuaba. Pero la perfección es difícil de mantener bajo escrutinio constante. La policía local, sobornada e ineficiente, había acordonado el perímetro exterior de la propiedad, pero no habían entrado en la casa, por respeto a la privacidad del señor Julián en este momento difícil. Sin embargo, el exceso de actuación de Julián en las noticias, su prisa por declarar a Nia mentalmente incompetente, había comenzado a generar murmullos sutiles en ciertos sectores. No era el caos ruidoso de las sirenas lo que amenazaba a los villanos, sino el silencio de las inconsistencias, los detalles que no cuadraban para aquellos que conocían verdaderamente a Nia y que sabían que ella jamás abandonaría a su hijo voluntariamente. La desesperación de Nia se transformó lentamente en una resolución fría y dura. Dejó de llorar, dejó de suplicar, se dio cuenta de que su energía era un recurso finito que no podía desperdiciar en lágrimas.
Observaba a Vanessa con ojos secos y analíticos, aprendiendo sus patrones, sus momentos de distracción con el teléfono, su vanidad. Cada vez que Vanessa se acercaba, Nia fingía estar más débil de lo que estaba, escondiendo la fuerza que le quedaba, acumulando odio y amor en partes iguales para usarlos como combustible. Se convirtió en una observadora de su propia tragedia, esperando el momento en que el caos del parto rompiera el equilibrio de poder en esa sala maldita. En el exterior, la noche cayó sobre el nido, con una pesadez ominosa. La lluvia comenzó a golpear contra las persianas metálicas cerradas, un sonido que no llegaba al sótano, pero que envolvía la casa en una atmósfera de aislamiento gótico. Julián, que había regresado a la casa bajo la cobertura de la oscuridad para esperar noticias, caminaba por el salón principal bebiendo whisky, sintiéndose el amo del universo. Creía haber cometido el crimen perfecto, borrando a su esposa a plena vista. Pero en su arrogancia, había subestimado dos cosas: la resistencia biológica de una madre y la intuición de un padre que, a cientos de kilómetros de distancia, estaba mirando la misma transmisión de noticias con una expresión que no era de tristeza, sino de sospecha letal. El colapso de la vida de Nia era total, socialmente muerta, físicamente prisionera y emocionalmente torturada. Sin embargo, en el fondo de ese abismo, algo se encendió. No era esperanza, era algo más oscuro y primitivo. Era la certeza de que si iba a morir en ese sótano, no se iría sola. Miró los instrumentos quirúrgicos en la mesa cercana, calculando distancias, visualizando el metal entrando en la carne de Vanessa. La víctima asustada estaba muriendo, dejando espacio para que naciera algo feroz, forjado en el dolor y la traición. El caos había destruido su mundo, pero también la había liberado de las reglas de la civilidad. Ahora, solo existía la ley de la sangre. De repente, el monitor fetal emitió un pitido rápido y agudo. El ritmo cardíaco del bebé se aceleró, respondiendo a una nueva oleada de contracciones reales. Vanessa soltó su teléfono y se acercó corriendo, su rostro perdiendo la compostura arrogante para mostrar un nerviosismo real. «Ya viene», murmuró, más para sí misma que para Nia. «Julián, maldita sea, tienes que bajar ya». El pánico en la voz de la carcelera fue la primera señal real de que el control se les estaba escapando de las manos. La naturaleza, con su fuerza imparable, estaba a punto de irrumpir en su plan estéril, trayendo consigo sangre, gritos y una verdad que no podía ser silenciada por paneles acústicos. A kilómetros de distancia, en una casa modesta pero llena de recuerdos, una mano callosa y fuerte apagó el televisor con un movimiento brusco. El silencio que siguió no fue de resignación, sino de preparación estratégica. El capitán Marcus se puso de pie, su sombra proyectándose larga en la pared. No había creído ni una sola palabra del discurso de Julián. Conocía a su hija, conocía su fuerza y su cordura, y, sobre todo, conocía la mirada de un mentiroso cuando lo veía. Su teléfono estaba sobre la mesa, mudo, confirmando que sus llamadas habían sido bloqueadas deliberadamente. Marcus no marcó al 911. En su lugar, caminó hacia un armario cerrado con llave en el pasillo, un armario que no había abierto en años, donde guardaba las herramientas de una vida anterior que había jurado dejar atrás, pero que ahora eran la única justicia posible. La pantalla del televisor quedó negra, pero la imagen de los ojos tristes de Nia se quedó grabada en la retina de Marcus. Sintió un tirón en el pecho, una conexión invisible que trascendía la distancia y la lógica, un grito silencioso de papá que resonó en su alma. El caos mediático podía engañar al mundo, pero no a la sangre. Mientras Nia pujaba en la oscuridad de su celda, Marcus cargaba su arma con movimientos precisos y metódicos. La guerra por el nido estaba a punto de comenzar, y la justicia no llegaría con toga y mazo, sino con fuego y plomo, conducida por la furia de un padre que acaba de descubrir que le han robado lo más sagrado. El silencio en la casa del capitán Marcus no era de duelo, sino de estrategia militar. Sentado en su viejo sillón de cuero, rodeado de fotografías enmarcadas que documentaban la vida de Nia, desde sus primeros pasos hasta su último recital de piano, el hombre permanecía inmóvil como una estatua de granito. La televisión, ahora apagada,
reflejaba su rostro endurecido por los años y las batallas pasadas, un rostro que no mostraba lágrimas, sino una concentración letal. Marcus había escuchado cada palabra del discurso victimista de Julián, analizando las microexpresiones, los tics nerviosos, la falsedad ensayada de sus pausas dramáticas. Su instinto de padre, afilado por décadas de servicio como detective, le gritaba una verdad que la prensa ignoraba. Su hija no estaba perdida, estaba retenida, no había huido de su vida, se la habían robado, y el ladrón estaba sonriendo ante las cámaras, protegido por su dinero y su posición social, subestimando gravemente el linaje del que Nia provenía. Sobre la mesa de roble macizo, Marcus desplegó un mapa topográfico de la zona montañosa donde se erigía el nido, junto con una serie de documentos financieros que había obtenido a través de viejos contactos que le debían favores. Sus dedos callosos trazaron las líneas de propiedad, marcando las rutas de acceso privadas y los puntos ciegos de la seguridad perimetral. Los registros bancarios de Julián mostraban compras exorbitantes de equipo médico-quirúrgico, de uso doméstico, y pagos discretos a una empresa de seguridad privada conocida por su falta de ética. Las piezas del rompecabezas encajaban con un sonido siniestro en su mente. La luna de miel, el aislamiento, el equipo médico. No era un retiro romántico, era una instalación de extracción biológica. La ira que sentía no era caliente y explosiva, sino fría, metódica y absoluta, un combustible nuclear que impulsaba cada uno de sus movimientos con una precisión aterradora. Se levantó y caminó hacia el armario de doble fondo en su dormitorio, un lugar que no había abierto desde que Nia era una niña, un santuario de su vida anterior que esperaba nunca tener que revisitar. Al abrir las puertas, el olor a aceite de armas y recuerdos viejos llenó la habitación. Marcus extrajo una caja de seguridad negra y tecleó la combinación sin dudar. Dentro descansaba su vieja pistola de servicio, una Sig Sauer P226, limpia y mantenida en perfecto estado, junto con varios cargadores de munición y un cuchillo táctico de hoja fija. Al empuñar el arma, el peso del metal frío en su mano se sintió familiar y reconfortante, una extensión de su voluntad de justicia. No iba a llamar a la policía local, comprada por la influencia farmacéutica de Julián. Esa noche, la ley era él. Se colocó una funda sobaquera, ocultando el arma bajo su chaqueta de cuero desgastada, transformándose de un abuelo ansioso a un soldado en misión de rescate. Mientras Marcus cargaba su camioneta bajo la lluvia, en el sótano de la mansión, Nia alcanzaba el límite de su resistencia humana. Las contracciones llegaban ahora en oleadas tsunámicas, cada una más violenta y duradera que la anterior, desgarrando su cuerpo con un dolor que borraba cualquier pensamiento racional. Estaba empapada en sudor, sus labios mordidos hasta sangrar para no darles el gusto de gritar más, sus manos tirando de las cadenas con una fuerza desesperada que había dejado sus muñecas en carne viva. Vanessa, visiblemente alterada por la intensidad del trabajo de parto, corría de un lado a otro con toallas y agua caliente, su fachada de control desmoronándose ante la realidad visceral de la biología. «No te atrevas a morirte ahora», chilló Vanessa, su voz aguda por el pánico, revelando que su crueldad no estaba preparada para manejar las complicaciones de la vida real, solo la fantasía de la posesión. El teléfono satelital de Vanessa sonó, rompiendo la tensión del sótano. Ella contestó con manos temblorosas, poniendo el altavoz. La voz de Julián llenó la sala, impaciente y gélida. ¿Ya nació? La prensa está empezando a hacer preguntas difíciles. Necesito anunciar un hallazgo milagroso del bebé mañana al amanecer. Nia tiene que desaparecer esta noche. La confirmación verbal de su sentencia de muerte actuó como un electrochoque en la mente nublada de Nia. No la iban a dejar ir. El plan siempre había sido un intercambio de vida por vida. Al escuchar la voz de su esposo planificando su ejecución con la indiferencia de quien agenda una reunión, algo dentro de Nia se rompió y se reconstruyó instantáneamente en una forma más dura. Miró a Vanessa, no con miedo, sino con la promesa de una violencia recíproca brillando en sus ojos oscuros. «Él viene», susurró Nia entre jadeos.
Y no va a dejar nada de ustedes. Marcus conducía su camioneta negra por las carreteras sinuosas de la montaña, los limpiaparabrisas luchando contra la tormenta que reflejaba su estado interno. El motor rugía mientras devoraba kilómetros, acercándose inexorablemente al corazón de las tinieblas. No había música en la radio, solo el sonido de la lluvia y su propia respiración constante. Repasaba mentalmente el plano de la casa, visualizando las entradas, calculando los tiempos de respuesta. Sabía que se enfrentaba a un sistema de seguridad de vanguardia y posiblemente a hombres armados, pero eso no le importaba. El miedo a la muerte había desaparecido, reemplazado por el terror de llegar un segundo tarde. Cada árbol que pasaba, cada curva del camino, lo acercaba más a su hija y a los monstruos que osaban lastimarla. Era una fuerza de la naturaleza convergiendo sobre el nido, una tormenta que Julián no había pronosticado en sus hojas de cálculo. Al llegar al perímetro exterior de la propiedad privada, Marcus apagó los faros y dejó que el vehículo se deslizara en la oscuridad hasta detenerse en un camino forestal oculto que había identificado en el mapa. Bajó del coche, la lluvia empapando inmediatamente su ropa, pero ni siquiera parpadeó. Se movió a través del bosque con el sigilo de un fantasma, ignorando el barro y las ramas que azotaban su rostro, sus ojos fijos en el resplandor distante de la mansión moderna. Vio el puesto de seguridad en la entrada principal, donde dos guardias privados aburridos miraban sus teléfonos, confiados en la soledad del lugar. Marcus no los atacó, los rodeó, fundiéndose con las sombras. Un depredador superior que no pierde tiempo con las presas pequeñas cuando el objetivo principal está más adelante. Su objetivo no era hacer ruido, sino infiltrarse en la estructura y desmantelarla desde dentro. Nia sintió una contracción definitiva, una presión inmensa que le indicaba que el momento había llegado. Gritó, un sonido primario que resonó en las paredes insonorizadas, mientras su cuerpo se arqueaba en un esfuerzo supremo por expulsar a Leo al mundo. Vanessa, con el rostro pálido y las manos manchadas de sangre, sostenía las piernas de Nia, atrapada entre su rol de verdugo y partera accidental. «¡Empuja, maldita sea, empuja!», ordenó, aterrorizada por la posibilidad de que el bebé muriera y arruinara todo el plan. En ese caos de sangre y gritos, las luces del sótano parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron por completo, sumiendo la sala en una oscuridad total por unos segundos antes de que el generador de emergencia se activara con un zumbido bajo. No había sido un fallo técnico, había sido un corte deliberado. Nia sonrió en la penumbra, sintiendo una vibración en el suelo que no era la del generador. Eran pasos pesados y familiares. Arriba, en el salón principal, Julián acababa de entrar, sacudiéndose el agua de su abrigo de diseño, sirviéndose un whisky para celebrar el inminente éxito de su operación. Se sentía invencible, el arquitecto de su propio destino. Pero cuando levantó la copa, notó algo extraño en el reflejo del gran ventanal de vidrio frente a él. Una sombra se movía en el jardín, demasiado grande para ser un animal, demasiado decidida para ser el viento. Antes de que pudiera procesar la imagen, el sistema de seguridad de la casa emitió un pitido de alerta. Brecha en el sector norte. Sensores desactivados manualmente. La sonrisa de Julián se congeló. El vaso de cristal resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo, el sonido del vidrio roto haciendo eco del miedo que de repente le heló la sangre. No estaba solo. Alguien había entrado en su fortaleza y no había pedido permiso. Marcus estaba ahora pegado a la pared exterior de hormigón, bajo la lluvia, respirando el aire frío de la montaña. Había cortado la línea principal de energía y desactivado las cámaras externas. A través de una rendija en las persianas metálicas, pudo ver el interior del salón iluminado por la luz de emergencia roja. Vio a Julián, el hombre que había prometido cuidar a su hija, paralizado por el miedo, mirando hacia la oscuridad con ojos de ciervo acorralado. Marcus sacó su arma, quitó el seguro con un clic metálico que sonó como una sentencia, y apoyó la mano en el cristal frío. No sentía odio, sentía deber. La justicia no era un concepto abstracto para él, era una acción física, una corrección del equilibrio moral del universo que estaba a punto de ejecutar. En el sótano, el llanto de un bebé rompió el silencio de la muerte. Leo había nacido.
El sonido era fuerte, vibrante, lleno de vida, un milagro que desafiaba el entorno estéril y cruel. Vanessa sostuvo al niño, mirándolo con una mezcla de triunfo y posesividad, olvidándose por un momento de Nia, que yacía exhausta y sangrando en la cama. «Es perfecto», murmuró Vanessa, «es mío». Pero Nia, reuniendo la última gota de fuerza que le quedaba en el cuerpo, logró soltar una de sus manos de las ataduras aflojadas por el forcejeo. Agarró un bisturí de la mesa cercana y lo apretó con fuerza. Sus nudillos blancos. «Tócalo», jadeó Nia, su voz cargada de una amenaza letal. «Y te juro que te llevaré conmigo al infierno». Julián, arriba, sacó una pistola de su escritorio, sus manos temblando incontrolablemente. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz perdiendo toda la sofisticación culta para revelar al cobarde que habitaba debajo. «Tengo seguridad. No puedes entrar aquí». Como respuesta, la enorme puerta principal de roble y acero retumbó bajo un impacto brutal. Alguien la estaba golpeando, no con cortesía, sino con la fuerza de un ariete. ¡Bum! El sonido sacudió los cimientos de la casa. ¡Bum! La madera crujió. Las cerraduras biométricas protestaron. Julián retrocedió, apuntando al vacío, dándose cuenta demasiado tarde de que sus millones no podían comprarle una salida de esta situación. Había despertado a un dragón dormido, y ahora el fuego estaba a su puerta. Marcus retrocedió un paso para tomar impulso final. Sabía que su hija estaba abajo. Sabía que su nieto acababa de nacer. Podía sentirlo en el aire. Una nueva vida que necesitaba protección. Miró la puerta blindada, un obstáculo ridículo comparado con su determinación. Pensó en Nia, en su risa, en su música, y luego pensó en el miedo que debía estar sintiendo. Esa imagen convirtió su cuerpo en acero. «Aguanta, cariño», susurró al viento y a la lluvia. «Papá ya está aquí». Con un grito de guerra ahogado en su garganta, se lanzó contra la puerta una última vez. El sonido de la madera astillándose y el metal cediendo marcando el inicio del fin para los habitantes de El Nido. La puerta se abrió de golpe. La lluvia y el viento irrumpieron en el salón perfecto, trayendo consigo la silueta imponente de Marcus, recortada contra la tormenta, con el arma levantada y los ojos fijos en Julián. No hubo palabras de arresto, ni lectura de derechos, solo una mirada que prometía un ajuste de cuentas bíblico. Abajo, Nia escuchó el estruendo y supo que la guerra había comenzado. Apretó el bisturí, miró a su hijo llorando en manos de la enemiga y se preparó para levantarse. Esto no era el final de su sufrimiento, ni el desenlace de la historia. Era apenas el primer disparo de una batalla sangrienta por la supervivencia, la identidad y la venganza. La noche sería larga, y la sangre mancharía el diseño minimalista antes de que saliera el sol.